Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndole por su sintonía y pidiéndole que si cree que vale la pena estos programas, que nos ayude a compartirlos para que aparezcan en su muro, en Facebook y en YouTube, en Estados Unidos, México, Mundo. Seguimos con la utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo mejor. Y para ello nos hemos dado la tarea de revisar los últimos 2500 años de historia mundial y también la historia de México. En la historia de México ya nos pusimos prácticamente al día, pero nos falta un poquito más en la historia mundial y queremos empatarnos para seguir el curso de las dos líneas ya en la misma época, en el mismo tiempo. Muchísimas gracias de nuevo, gracias por sintonizar el programa. Hoy les tenemos un tema importantísimo, es la segunda parte de la Guerra Fría en lo que tiene que ver con África. Le hemos llamado al título del programa Golpeada sobremanera, deuda histórica. Y a medida que avancemos en el tema, usted verá por qué hemos nombrado el tema así. Golpeada sobremanera, deuda histórica. De nuevo, dándole muchas gracias y reconociendo a Diana Uribe, porque de ella es que sacamos todos estos materiales. Francamente, no sé en cuántos milenios me tomaría a mí poder llegar a ese nivel de entendimiento y sobre todo de la manera en que ella presenta la historia y también de una manera muy amena. Pues muy bien, muchísimas gracias de nuevo. Vamos a entrar en materia. Esto es lo que les tenemos preparado para hoy. Vamos a entrar y deseando que les sea de mucho provecho estos programas, porque la idea es conectar el pasado con el presente, la idea es saber cómo llegamos a donde estamos, la idea es cómo es que se mueve el mundo de hoy en base a todo lo que ha pasado en la historia, y creo que estamos viendo un panorama increíble, estamos viendo cómo se comportan los que mandan, porque si queremos cambiar el mundo tenemos que ver cómo operan ellos, para entonces nosotros buscar una unidad y buscar entonces participar, tener voz y voto en cómo se desarrolla el mundo y así poderlo cambiar. Así es que aquí tenemos el tema de hoy. Vamos a entrar entonces en materia. África en la Guerra Fría, número 16, golpeada sobremanera, una deuda histórica. Este es el bosquejo. En el bosquejo estaremos viendo de nuevo África golpeada sobremanera, África en busca de su nueva identidad. Sabemos que la colonizaron, después vino la Segunda Guerra Mundial, vino una descolonización y ahora tiene que buscar su nueva identidad. Un proceso muy difícil para el África. Se hace presente la Guerra Fría, Estados Unidos dice no, la Unión Soviética dice sí. Vemos ahora también el desarrollo y comida, no. Para desarrollo y comida, no. Para armas, sí hay ayuda para armas. África se une a la ONU. África es uno de los pueblos más diversos del planeta y esto es un factor en su nueva realidad. Y también vemos lo de una deuda histórica con África que nadie quiere asumir. Importantísimo los temas de hoy, impresionante la manera en que Diana Uribe nos ayuda a entenderlos. África en busca de su nueva identidad. La Guerra Fría toca las puertas de África. África entraba en el proceso de descolonización y este proceso va a resultar complicado. El primer problema es la sedición. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos los límites africanos como están? ¿Como los europeos los definieron? Sabiendo que esos límites son arbitrarios, no corresponden a las tribus, ni a las culturas, ni a la geografía, sino a repartos coloniales de los europeos. Un dilema para los africanos. O empezamos a buscar una salida regional. Si buscamos una salida regional, corremos el peligro de meternos en guerras civiles mucho más graves que el hecho de la descolonización misma. Entonces, hagamos un trato y que esto quede como estaba, como lo dejaron los europeos, porque una sedición inmediatamente me pone en problemas a mí, porque hace que los países no tengan viabilidad sin las provincias que se quieren separar, porque normalmente las provincias que se quieren separar son aquellas con mayores cantidades de recursos y que consideran que son viables por sí mismas y que por lo tanto no necesitan formar parte de una nación. Entonces, el acuerdo fue que no podía haber separatismos. Con todo, cuando se presentan los procesos de independencia, se van a dar separatismos, aunque no querían, no era la intención. Y estos separatismos van a ser apoyados por las potencias como una forma de seguir manteniendo influencia en los recursos africanos. O sea, la colonia y la capacidad geopolítica se sigue planteando sobre África como una política extractiva, viendo de dónde se prenden sacando y saqueando recursos del África. Lo ven como una papaya para seguir manteniendo la influencia y manteniendo las divisiones entre las tribus, que son grietas por donde pueden seguir manipulando la política, pero sobre todo la economía y los recursos del continente. Ya vimos el caso del Congo, que cuando se está independizando de Bélgica, se va a dar una sedición de dos provincias, Katanga y Kasai. Katanga tiene los minerales y Kasai tiene diamantes. En ese momento el Congo no era viable sin esas dos provincias. Así que el Congo necesita ayuda y la pide, pero no se la dan. En un momento dado, se meten las Naciones Unidas, pero no logran hacer el papel de evitar la sedición de las provincias, porque por ahí los belgas empiezan a ver la posibilidad de seguir saqueando los minerales, apoyando a las provincias que se separan.
Ese esquemita, dice Diana, se va a usar mucho. El de apoyar a la provincia que se va a separar para de esta manera seguir manteniendo control sobre ella. A la postre, no sirve para nada la ayuda. Patricio Lumumba va a pedir ayuda a la Unión Soviética y al hacerlo, la Guerra Fría llega a la región. ¿Cómo se da esto? A Estados Unidos en realidad el África no le interesa, no es su territorio, no es su escenario. Para Estados Unidos es más importante América Latina porque eso para ellos es rancho, eso sí está cerca. Cuando hablemos de América Latina veremos las implicaciones que tiene el que eso sea su parte del reparto que se dio en Yalta y en Potsdam, pero el África no. Entre otras cosas, porque la gente de la que se está descolonizando África son aliados de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en la ONU y en la OTAN. O sea, son sus compadres. África se está descolonizando de los meros compadres de Estados Unidos, que es Francia e Inglaterra fundamentalmente. Y bueno, lo suyo era Portugal, pero el caso de Portugal es un poco diferente. Entonces, resulta que Estados Unidos no tiene mayor interés, pero la Unión Soviética sí tiene interés en meterse en África. Recordemos que la Guerra Fría es entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa es la bipolaridad que hemos visto en todas partes del planeta, desde el momento en que estalla en Europa Oriental hasta el momento en que se extiende hacia Asia por vía de la Revolución China y ahora llega a la África. Pero también al interior del bloque comunista hay una división que a nosotros nos resulta muy tangencial y lejana, pero que a los países africanos y a los del sureste asiático sí se les vuelve un tema central, a saber, la disputa chino-soviética. Los chinos y los soviéticos, ambos comunistas, van a tener un tropel enorme porque tienen una frontera grandísima y por una disputa fronteriza en tiempos de la ideología, cada uno se inventa un cuento para tapar la finca. O sea, son problemas personales que es la disputa de la frontera. Cada uno echa un rollo con la intención de buscar la influencia de los países que se están descolonizando hacia su región. El argumento de los chinos es que hay tres mundos, la famosa teoría de los tres mundos, que es el primer mundo es Estados Unidos y la Unión Soviética, el segundo es Europa y el tercero son los países que están en el límite, digamos que no han conseguido un desarrollo económico que los haga capaces de ser medianamente autónomos en sus procesos de nacionalidad y de país. Dentro de esos países, la China se considera la líder del tercer mundo, se considera la nueva revolución y ellos consideran que la Unión Soviética son social imperialistas, son el verdadero enemigo y que Estados Unidos es un tigre de papel porque está en decadencia. La historia le daría la contraria a China, porque Estados Unidos se mantendría y la Unión Soviética iba a caer. La historia es muy sorpresiva. El tema es que China y la Unión Soviética tienen su propio reparto y por este otro reparto que tienen privadamente dentro del bloque comunista, es que a la Unión Soviética sí le interesa el África. La Unión Soviética va a ir metiendo mano en un montón de lugares y al hacerlo va creando hogueras y va creando incendios en el África que ya tenía bastantes problemas. Entonces aquí hay otro ingrediente. La disputa chino-soviética va a tener una influencia en que el África sea de un interés fundamental para los soviéticos. Por otro lado, el desinterés de Estados Unidos también se va a traducir en que no haya la ayuda en que en su momento se pidió y eso hace que todo el mundo tienda a irse hacia la Unión Soviética. No hubo ayuda para planes de desarrollo. Cuando Nasser pidió la ayuda para el Suez, Estados Unidos se la negó, pero la Unión Soviética sí se la va a dar. Más adelante, cuando llegue Kennedy, Kennedy sí tratará de invertir porque se va a dar cuenta que es un error no darle viabilidad de desarrollo al África. Pero ahí hay otro problema, la disputa chino-soviética. Se van juntando una serie de problemas. Por el otro lado, estos países acaban de descolonizarse y al descolonizarse necesitan formarse como estados nacionales, crear instituciones, parlamentos, gobiernos, sistemas administrativos, sistemas educativos. Tienen que inventarse un país después de vivir 300 años de esclavitud y 100 y pico de años de colonialismo, es decir, de no tener ninguna autonomía. Para trazar los límites de su propia historia, la tienen que trazar de una. Los blancos habían dejado todo puesto de la manera como los blancos son y no les dijeron cómo se manejaban esos países. Es como si los papás se fueran de la casa y a usted le dejan toda la casa, pero le echan llave y no le dejan las llaves. Sí, usted está en la casa, pero le toca o tumbar las puertas o mirar a ver dónde están las llaves. Aquello tomó un tiempo porque todo el diseño fue europeo y se fueron. Entonces ahí hay un bache, digamos, mientras se forma todo un movimiento dirigente no solo a nivel de la lucha de la descolonización, sino al nivel de gobierno y de formación del Estado. Un pueblo totalmente excluido de toda forma de autonomía y educación tiene ahora que pasar
sin ningún tipo de proceso al integrar nuevos estados. Ahí hay dificultades administrativas, políticas, que no tienen que ver con la cultura, sino con el colonialismo y con la estructura que el colonialismo les dio a las sociedades europeas. Un problema más. Entonces, hay dificultades cuando piden créditos para el desarrollo de África. Los créditos no llegan. A nadie le interesa invertir en África. Pero en cambio, sí les interesa darles armas, sí les interesa armarlos. Aquí nos vamos a enfrentar con otro problema. Y es que en África lo que existe, las unidades, digamos, nacionales, están determinadas por las tribus. El concepto de país, de Estado nacional, es un concepto europeo que es importante en la geografía europea por lo densamente poblada y por lo pequeña y por lo urbana que es, pero en el África, donde hay tantos desiertos, tantas selvas y tan inimaginables distancias, los límites de los países no quieren decir nada. Entonces, los estados nacionales quedan conteniendo pueblos que no tienen nada que ver con los unos con los otros, que era un problema que venía del colonialismo, por un lado. Y por el otro lado, una tribu es una nación y una cosmovisión, es un mundo, es una religión. Una tribu es todo. Entonces, si hay países como Zambia que tienen 72 tribus, pues lo que quiere decir es que hay 72 países en el país de Zambia, porque cada una de ellas es un universo milenario que perteneció a reinos muy antiguos. Desde ese punto de vista, la ideología de los blancos para estas tribus es totalmente foránea, extraña, en términos de lo que sea, políticos, de instituciones, en términos de comunismo. Para ellos, el comunismo o el capitalismo no significa nada en términos de cohesión histórica. Es otra de los inventos blancos que les va a llegar allá. Ellos tienen propiedades comunitarias de la tierra o tienen propiedades privadas de la tierra, pero por su acervo milenario, no porque el comunismo diga una cosa o la otra. Entonces, las ideologías van a jugar ahí un papel hechizo, postizo, porque el África no tenía esas ideologías dentro de su formación de Estado nacional. Por otro lado, esas ideologías los van a llenar de armas. El problema de las armas los va a llenar de armas, no de comida, no de prestitos, desarrollo, planes, no de hidroeléctrica, pero sí de armas. Es decir, para que se maten, pero no para que se desarrollen. Las peleas tribales que durante siglos se habían presentado en el continente africano, cuando eran un problema de guerreros, cuando era un problema de honor y cuando se dirimían con lanzas y con flechas, tenían toda una ritualidad que les daba un sentido cósmico, que era la manera como estos pueblos se relacionaban los unos con los otros. Pero cuando llegan las armas automáticas, los rifles, cuando llegan los Kalashnikov, que son los que más han matado gente en el mundo, su inventor está enterrado en Moscú, cuando llega todo el armamento que todo el mundo va a aprovechar, para África se vuelve un mercado para las armas, un mercado de lo más inmoral de todos, porque ese sí es el verdadero vampiro. Literalmente vive de la sangre de los pueblos. La cantidad de conflictos que se van a desarrollar ahora hacen que las armas tengan promoción en África. Entonces, tomar estas peleas tribales que tenían un sentido cósmico y ritual en los milenios y meterles armas automáticas es convertirlas en unas balaceras y en unas matazones sin ton ni son, pero terribles, porque la sociedad industrial en sus armamentos es brutal. Entonces, estas armas de repetición, estas armas automáticas, en un esquema tribal, no es que en la civilización sean más chéveres, pues la Segunda Guerra Mundial se hizo con ellas, no, es que en un esquema tribal introduce un factor de genocidio, así de simple. Entonces, se van a desangrar con la llegada de las armas automáticas y el equilibrio y el pie de igualdad que tuvieron en tiempos de las peleas de las flechas y en las peleas de las lanzas, ahora se vuelve un problema de quién se vuelve el mejor postor. Eso se va a llenar de mercenarios, se va a llenar de una cantidad de vicios que vienen de otros conflictos y que van a agravar el conflicto africano. Tenemos esta cantidad, digamos, de variantes geopolíticos y variantes históricos que hacen que el mapa africano se vea lleno de problemas. África se une a la ONU. Las naciones africanas recién descolonizadas van a entrar a la ONU y al entrar cambia la composición de la ONU y ahí es importante la neutralidad. ¿Quién queda en qué lado o quién pelea para tener un punto medio, digamos? Ahí el reparto entra a ser importante en la medida en que al llegar a la ONU, ahí hay votos de la Asamblea General. A partir de entonces les empiezan a poner atención, pero en términos electorales, de quién toma qué pedazo para las votaciones en la ONU. Digamos, no hay un plan para ellos como una nación que está surgiendo, sino que sigue siendo una política extractiva. O sea,
¿cómo me beneficio yo de ellos? O a través de sus minerales, o vendiéndole las armas, o a través de los votos de la ONU. Pero un plan de un nuevo continente para ellos no está contemplado en la geopolítica de la Guerra Fría. Eso va a ser un problema fundamental. Entonces, cada uno de los factores que hemos mencionado va a incidir para crear un panorama complejísimo en el África, porque cada uno se manejará diferente. Ahora, el otro asunto que tenemos es que no todo el África se va a descolonizar y no todo el África tiene una unidad cultural. Es uno de los pueblos más diversos del planeta. El norte de África es árabe. Lo suyo está ligado al destino de Nasser y de Siria y de Jordania, a lo que llamamos Magreb, que fue colonización francesa y que va a tener procesos de descolonización brutales como los de Argelia, durísimos. Esa parte es árabe, es musulmana, es islámica y está también bajo el panorama y el faro del panarabismo de Nasser. Hay un África árabe que sigue otros destinos históricos distintos del resto del continente. También está el África del Sahara, la que está en la pura costa del mar Mediterráneo y que cubre hasta el Sahara. Esa África tiene los países que están en el puro bordecito, que la mayoría es desierto, y tiene las tribus de Berebere, del desierto que está en todo el gran inmenso desierto del Sahara. Entonces, eso por un lado. Ahí tiene sus problemas entre los pueblos. Debajo del desierto de Sahara está el África subsahariana, que es el África negra, propiamente dicho. Ahí empieza una franja de las más pobres de la tierra que se llama el Sahel, que junto con el noroeste brasilero son las regiones más golpeadas por las sequías y es donde eventualmente hay problemas crónicos de hambrunas por la esterilidad del suelo. Ahí es donde van a quedar los países como Mali, Chad, Etiopía, Sudán. Ahí empieza el África negra. Hay también un África al sur, que es el África blanca, que en el momento de nuestro relato que es Suráfrica. Suráfrica está compuesta de migrantes y descendientes de holandeses y de ingleses llamados boeres o afrikaners por los descendientes de los holandeses que quedaron con el control de esta gigantesca tierra y que se separaron por completo de los holandeses. Ellos ya no pueden volver a Holanda porque ya no son holandeses. No les pasa como los del norte de los franceses que tienen que salir de Argelia y volver a París, o que tienen que salir de Mozambique y volver a Lisboa, o que tienen que salir de Egipto, o que tienen que salir y volver a Londres. No, aquí no, porque es que aquí ellos ya no son holandeses. Entonces, hay un África del Sur en donde una minoría blanca va a tomar sobre una enorme mayoría negra uno de los regímenes más oprobiosos que se conozca en la historia moderna de la humanidad. Nos referimos a el apartheid, que significa la ley hecha odio, la institucionalización del odio racial, la separación, el castigo, la segregación, el sometimiento, la ley más terrible del mundo. Pero es que Sudáfrica es la principal productora de oro y la otra es la Unión Soviética. Entonces, si Estados Unidos le hiciera un boicot a Sudáfrica por lo del apartheid, entonces le daría una ventaja en el mercado del oro a los soviéticos, muy grande, teniendo en cuenta que el oro todavía era moneda patrón en muchos países. Para evitar eso y por el comercio de diamante tan importante que tiene Sudáfrica, Estados Unidos va a tolerar el apartheid. Se rasgan las vestiduras, dirán, y dirán, qué cosa tan maluca, qué es eso tan feo, pero nadie lo va a combatir. Por eso el apartheid va a caer solamente cuando termine la Guerra Fría, porque ahí se acaba esta relación entre el oro sudafricano y el oro de la Unión Soviética. Solo cuando caiga la Unión Soviética es que se van a dar las condiciones para tumbar el régimen, para sacar a Mandela de la cárcel, para mandar a las elecciones africanas. Mientras tanto, desde 1948 hasta 1992, se toleró el régimen más horrible, más inmoral, más aterrador que se haya conocido, el apartheid. Entonces, hay una África controlada por blancos, hay una África árabe y hay una África subsahariana, que es el África negra. O sea, no hay una unidad, digamos, como decir en América Latina. Cuando se produce el proceso de independencia, se va a producir en toda la América Latina, y la América Latina, con todos sus problemas, tiene una unidad lingüística, una unidad cultural relativamente posible, que hace que haya pocos acuerdos entre esos países de una u otra manera. Pero el grado de independencia llegó a todo el mundo a la vez, aunque sean distintos años. En África no pasa eso, porque hay todavía pedazos enormes del continente que está en manos de los blancos, y se da el caso de Portugal, que no quiere descolonizar, no quiere abandonar sus colonias.
¿Por qué? Porque en Portugal hay un tirano terrible que se llama el dictador Salazar. Él es un dictador civil y estará mucho tiempo en el poder y será de otra manera muy diferente cómo va a bajar de ahí. Él estará con una dictadura tan prolongada como la de Franco. Paralelamente a Portugal, tiene España su dictadura con Franco. Y habíamos visto que Franco sigue en el poder porque siendo fascista y habiendo sido aliado del eje, es anticomunista. Y España y Portugal van a ser utilizadas por Estados Unidos, la península ibérica, como el punto para poner las bases de la OTAN. Así que no va a haber problema con ellos tampoco, porque ahí va a haber bases, cantidades de bases, y por lo tanto los regímenes que hay ahí, por terribles que sean, van a ser tolerados, porque es un punto importantísimo de la geopolítica de Europa, por las bases que se van a mantener en la península ibérica. Eso va a hacer que Portugal se mantenga en su dictadura durante 3 décadas. Van a caer casi al mismo tiempo con Franco. Franco morirá y en Portugal se va a presentar una cosa muy diferente. Entonces, Portugal va a mantener las colonias mucho más tiempo después de la descolonización de la África subsahariana, es decir, lo que es Angola, Mozambique, Cabo Verde. Esas colonias se van a ir mucho tiempo después, ya cuando se había independizado el Congo, Kenia, Ghana, cuando todas ellas, las subsaharianas, se habían independizado. Las colonizaciones de Portugal aún se mantenían bajo la rama del tirano. Entonces, el África se descoloniza a parches. Unos pedazos se están descolonizando y otros no. Eso también dificulta el proceso porque no se da una unidad, digamos, de puntos de evolución en términos de Estado nacional. La cosa se va complicando. Todos estos factores se van uniendo para hacer las cosas muy difíciles. Así como el colonialismo se impuso dividiendo unas tribus con otras, lo mismo sucederá con la descolonización y la secesión. La Unión Soviética va a apoyar toda la vida una separación de Eritrea del país de Etiopía. Pero resulta que un día un golpe de Estado llevó a un gobierno comunista al poder en Etiopía. Entonces la Unión Soviética le quita el apoyo a Eritrea, apoya a Etiopía y se dedica a echarle bala a los eritreos que habían sido sus aliados durante 20 años. Este tipo de figuritas se van a ver. Ese mismo tipo de figuritas fue las que se hicieron en el Congo con Kasai y con Katanga, entrando los belgas por ahí a ver si podían tener algo de eso. Esas figuritas también se van a dar en Nigeria por el petróleo con respecto a la provincia de la tribu Igbo en Biafra. Pero resulta que cuando la tribu Igbo se va a independizar en la provincia de Biafra, que es la que tiene el petróleo, la van a condenar al hambre. La van a condenar a la hambruna en Biafra. Va a ser la primera vez que el mundo ve una hambruna de ese tamaño. Las imágenes de los niños de Biafra completamente desnutridos, pero ahí es cuando se va a sentar un precedente que todavía flagela al continente, y es que a nadie le importa lo que pasa en África. Nadie va a intervenir ahí. Dejaron morir a la gente en Biafra, como dejaron matar a la gente en Ruanda por la misma ideología, porque África no es geopolíticamente importante, no tiene el peso de los titulares de las cosas que pueden pasar en Europa. Ahí empieza a darse ese descuido, ese no importar el destino de los africanos. Estamos en la sección África, es uno de los pueblos más diversos del planeta, lo cual es un factor en su nueva realidad. Entonces, este pueblo no tiene vialidad porque va a haber una amenaza geopolítica enorme contra ellos y porque no son importantes, les interesa su petróleo y en esa medida apoyan, pero no van a darle un respaldo, una mano a estos pueblos para salir adelante con la deuda histórica tan grande que tienen con ellos. El asunto de Biafra nos pone por primera vez ante un hambre que el mundo va a ignorar porque es un hambre de los africanos. Eso por un lado. Y por el otro lado, estos cambios de gobiernos y de bandos van a hacer que otros pueblos que no tienen nada que ver vayan a parar allá. Resulta que para las peleas entre Etiopía y Eritrea, no son los soviéticos los que van a poner el pechito para las balas. No, ellos ponen las armas. El pechito lo va a poner ni más ni menos que los cubanos. ¿Cómo le parece? Sin comerlo ni beberlo, no tienen que ver nada en el asunto. Entonces, hay una pelea en lo que es Etiopía, entre Eritrea y Etiopía, y hay otra pelea en Angola, que es un país de colonización portuguesa, porque dicen, miren, Estados Unidos no se puede meter directamente en Angola, pero hagamos una cosa. Si Sudáfrica se vaya metiendo lentamente, que Sudáfrica se vaya metiendo lentamente en Angola y de esa manera evite que la Unión Soviética esté controlando Angola.
una manera encubierta de manejar la Guerra Fría. Y es que la Unión Soviética se está metiendo a apoyar una parte de Angola y Sudáfrica está apoyando la otra. Indirectamente Estados Unidos apoya, pero el que está dando la cara es Sudáfrica. Esto en términos normales son tribus, tribus de un lado y tribus del otro. Los cubanos, como están totalmente atados a la Unión Soviética, atados de pies y manos, no tienen ninguna opción para negarse a nada. Están amarrados por la Guerra Fría a toda la suerte de la Unión Soviética. La Unión Soviética hace el siguiente trato. Ellos van a mandar todas las armas y los cubanos van a poner la carne de cañón. Y a los cubanos los van a mandar a que los maten y a matar, porque igual sufrieron y también hicieron barbaridades. Y a veces les pasaban cosas en Angola, como que de día estaban peleando con la tribu que se supone que estaban apoyando, y de noche la misma tribu, junto con las otras, se ponían para cazarles, porque el problema no es ideología, no es ideológico allá, es tribal. Entonces, los cubanos, entre otras cosas, no tenían ni idea qué estaban haciendo allá, pero aquello se llamaba internacionalismo proletario, porque la Guerra Fría va a tener unos nombres rimbombantes y va a tener unas historias, unas consignas ideológicas. La Guerra Fría hace que todos los problemas personales, que sean por la gallina, la mujer, el perro, el vecino, se vuelvan un conflicto geopolítico e ideológico, porque reviste de ideología las peleas más ordinarias. Entonces, a esto le va a llamar el internacionalismo proletario. Como producto de esto, miles y miles y miles de cubanos van a morir y van a ser entregados en ataúdes en la isla. Y de esto no habla nadie todavía ahora. El mapa de África se va complicando a medida que la geopolítica va haciendo presa de este continente. En África, por lo tanto, habrá un proceso de desigualdad, de descolonización y estará metida en semejante lío, que es la disputa chino-soviética, que es la Guerra Fría y que son las tiranías y las dictaduras, y que por el otro lado es la necesidad de crear una institucionalidad en medio de semejante clima, donde hay tanta polarización, donde por el esquema tribal se tiene a los partidos únicos, porque las jefaturas de las tribus normalmente están en manos de un clan o de un jefe, lo que hace que el esquema de partido único de la Unión Soviética cuadre bien con el de ellos. Eso dificulta que las demás tribus estén representadas. El mayor reto que hoy tiene África es el multipartidismo, llegar a crear instituciones donde todas las tribus estén representadas dentro de una nación y que todas tengan vialidad dentro del esquema político vigente. Esto es lo que están tratando de hacer aún ahora con una dificultad muy grande. Entonces, aquí van pasando muchas cosas, una de las cuales va a llevar a la independencia de los países, de los pueblos que están colonizados por los portugueses. Es uno de los hechos más insólitos, más simbólicos y a la vez más bellos, porque es un proceso de una increíble belleza y simbolismo. Un grupo de coroneles va a empezar una revolución pacífica en el Portugal, una revolución que por el simbolismo que lleva se va a llamar la Revolución de los Claveles. Estos coroneles van a tumbar al tirano civil para llevar a Portugal a la democracia y terminar con la dictadura. Es un proceso único y van a acudir la población para que en el conjunto de la población busquen una salida democrática para Portugal. ¿Por qué? Porque estas guerras, las de Angola, Mozambique, están desangrando no solamente a la África, no solamente a Cuba, sino también a Portugal, porque también a Portugal el cuero ya no da más. Ya llevan mucho tiempo, están en los 1970 todavía matándose por nada, por mantener unas colonias que ya no se pueden mantener allá, y esto ya es una sin salida, y el tirano Salazar, mientras esté en el poder, va a mantener las colonias a costa de lo que sea. Los portugueses no son muchos, no tienen tanta gente para andar matando por ahí a diestra y siniestra. Entonces, hay un momento en que se pone de acuerdo la sociedad portuguesa liderada por los coroneles y van a decir, bueno, no más, nomás sacamos a este señor del poder y nos vamos del África porque aquí no hay futuro para nadie, ni para ellos ni para nosotros. Esto se va a dar a través de una consigna. En la radio van a cantar una canción que se llama Grandola Vila Morena, y cuando suena Grándola Villa Morena, toda la gente que apoye la revolución de los claveles saldrá a las calles con un clavel en la solapa. Y salieron millones de personas en Lisboa y en Puerto y en las calles de las ciudades de Portugal, apoyando a los coroneles, y los claveles llevaron a Portugal a la democracia. Eso fue un proceso así de hermoso y así de simbólico y así de consciente, porque es un proceso de una conciencia política poderosa de un pueblo que decide asumir en sus manos un destino y lo logra pacíficamente. Y eso es lo que va a llevar a la descolonización de las colonias portuguesas. Pero mientras tanto, los cubanos, los angoleños,
habían puesto lo suyo, así como los portugueses, los surafricanos que estaban ahí metidos. Bueno, en eso estaba todo el mundo. Y los soviéticos, venda las armas, mijito, venda las armas. Todo el mundo vendió armas y mercenarios, y Boogie, el aceitoso, y todos los matones y los malos hacían su agosto con la tragedia africana. Cuando se van a ir de Mozambique, la consigna es 24 horas, 24 kilos. Pasado mañana, no hay un solo portugués en Mozambique, pero no se nos van a llevar todo el país en las maletas, ni vayan a creer. 24 horas, 24 kilogramos. Pasado mañana se va todo el mundo y en las maletas se llevan lo que quepa en 24 kilogramos por persona. Y chao, amigo, Mozambique se va a independizar. Así empieza el surgimiento de los pueblos que venían de la parte de Portugal, pero ya estamos en la década de los 1970 y la descolonización había empezado en los 1950 y 60, es decir, 20 y 30 años después de haber empezado los procesos del Congo y de haber empezado los procesos de Kenia y de Argelia. Es que se van a independizar los países que vienen de la colonización de Portugal. Entonces, África está en estadios desiguales de desarrollo histórico. Hay muchas dificultades para emprestitos. Ellos tenían una consigna que es: no me compren la cosecha barata y luego me da caridad. Y aquí se empieza a dar un espectro político que es muy delicado y que es importante revisar. El de dar una imagen catastrófica de África, mostrarla como un continente inviable, como si fuera un caso perdido, donde no vale la pena perder tiempo metiéndose en más asuntos tribales, es justificar por anticipado el destino de este pueblo. Es decir, que ellos no pueden salir adelante, que no vale la pena ni meterles plata, ni meterle gente, ni meterles desarrollo, ni meterles tecnología, ni nada de eso, porque no hay caso con ellos. O sea, es una manera de primero lavarse las manos del colonialismo, porque es el colonialismo el que la depredó de esa manera. Segundo, lavarse las manos de la Guerra Fría, porque fue la Guerra Fría la que volvió un polvorín y un campo minado a la África. Tercero, lavarse las manos de la esclavitud, porque fue la política de saqueo de su gente la que en principio produjo semejante catástrofe. Hay una deuda histórica con África que nadie quiere reconocer y la mejor manera de no reconocerla es decir que no hay caso con ellos, que ellos, mire, confíe como son de catastróficos y les caen enfermedades terribles como el SIDA, como el ébola, o les caen genocidios terribles como el de Ruanda. Mira tú cómo se agarran entre ellos. Esta es una manera de no reconocer los derechos políticos del pueblo africano y de seguir extrayendo de ellos sus riquezas a costa de sus miserias. La Guerra Fría no varió este esquema en absoluto, pero sí llevó todo el armamento y todo el tráfico mercenario a los conflictos africanos. En eso se tradujo. O sea, la ideología aquí no es tema, no se trata de esto, como sí va a ser importante en otras regiones. La ideología en África no es importante. Lo que es importante es el comercio de armas, porque el comercio de armas es el que va a hacer que se tomen los bandos de la Guerra Fría y de esa manera se van nutriendo los conflictos que los africanos tenían entre sí y que habían sobrellevado en milenios dentro de un equilibrio histórico por las armas que utilizaban, por los esquemas tribales. Ahora ellos, cuando están empezando a resolver el tribalismo, a ver qué hacen con eso, estallan las guerras de secesión y a esto lo llenan de armas y a esto le ponen ideología y a esto le echan el cuento del internacionalismo proletario y le echan una cantidad de consignas ajenas. Mire, esto es tan ajeno al África como todas las demás cosas del hombre blanco. África está intentando ver qué puede tomar de su herencia colonial y qué puede tomar de su herencia africana. Al principio borran toda la herencia colonial, pero llevan tanto tiempo con los europeos que es muy difícil. Luego intentan hacer un síntesis de las dos cosas. Por lo menos las lenguas de unidad sí las mantienen, porque es en donde hay tanta diversidad lingüística. Por lo menos el tener una lengua que unifique es importante a nivel administrativo. África está resolviendo su historia y en este momento todavía, por lo que están resolviendo ahora, siguen siendo secuelas de la Guerra Fría. De esa manera de utilizarla como un gran comercio de armas y de mercenarios, de dirimir disputas que no tienen nada que ver con ellos, como la disputa chino-soviética, de mandar a pueblos que no tienen nada que ver con ellos, como los cubanos. Los cubanos sí son afrodescendientes, pero no tienen velas en el entierro inmediatamente africano que está pasando en ese momento. Entonces, África en la Guerra Fría, ¿qué es? Un campo minado. Un campo minado para dirimir todo el comercio de armas y la ventana y la influencia de la Unión Soviética en la región en términos generales, y Estados Unidos apoyando indirecta o directamente a tiranos atroces, terribles, como Bacosa, como
Idi Amin, simplemente porque en un momento dado fueron anticomunistas, digamos, con el criterio anticomunista entre comillas, porque recordemos que eso allá no tenía ningún sentido. Entonces, la Guerra Fría no mejora para África las condiciones que eran terribles en la esclavitud, que eran totalmente inequitativas en el colonialismo, pero en la descolonización, o sea, cuando África sale del colonialismo, entra la Guerra Fría, y al entrar la Guerra Fría en el África en ese momento, no le da la viabilidad para buscar salidas políticas propias. Y eso retrasa, porque divide los procesos de unidad y de integración y de decisiones de los africanos acerca de su propio destino. Mantiene la política extractiva de seguir sacando todos los recursos de África a costa de la pobreza de su población. Y por el otro lado, aprovechan, como siempre lo han hecho, las divisiones que hay entre ellos para poder seguir manteniendo influencia en la región o para tener otro tipo de influencia en la región, como en el caso de la Unión Soviética. Entonces, ella no es el terreno de una disputa ideológica. Ella es el campo de una batalla de armas, de influencia y de expansión, que tiene que ver con todo, menos con los mismos africanos. Son el escenario de una secuela de la Guerra Fría que los va a afectar muchísimo, sin ser ellos, ni de lejos, el centro del escenario. El centro del escenario de la Guerra Fría sigue siendo el mismo Europa Oriental. Allá es donde se dirime todo. El sudeste asiático, uno de los teatros más complejos de operaciones. El África del campo minado, donde la Unión Soviética va metiéndose poco a poco entre todos los conflictos para ganarle la batalla a China, mientras Estados Unidos indirectamente apoya o se hace de la vista gorda con el apartheid o con la entrada de los sudafricanos hacia las antiguas colonias portuguesas. Kennedy sí le pidió a los portugueses que descolonizaran, pero en esa época todavía el tirano Salazar no estaba en condiciones ni de lejos para empezar un proceso de descolonización. Entonces, todo este montón de factores hacen que África tenga una época terrible durante la Guerra Fría y que todavía cargue las secuelas de ese gigantesco campo minado en la actualidad. O sea, cuando se muestra el mapa, digamos, tan complejo del África, no se muestra como la geopolítica los ha utilizado una y otra vez para dirimir sus intereses, tanto extractivos como de armas, como geopolíticos. O sea, nadie muestra la responsabilidad que la geopolítica tiene en la situación de África. Y mostrarlos como un pueblo inviable es una manera de cerrar la página, apagar la luz e irnos y dejar que pase lo que quiera que pase con ellos. A los africanos les ha tocado unas luchas muy duras, solos. Por eso, el momento en que cae Mandela, después de la Guerra Fría, el momento es que se produce el final del apartheid. Es la primera luz política para el África. Por eso sucedió pero eso sucedió hace menos de una década. Es decir, hasta ahora es que están empezando a tener otro tipo de lineamientos políticos. África carga con órdenes históricos muy injustos e inequitativos que con ella se han ensañado de una manera terrible. El destino de África aún está por definir en tiempos de la deuda histórica en términos de los estados. Los únicos que se han interesado en buscarle una salida han sido intereses privados, como los conciertos de rock de Live Aid y The Live Age, que se han hecho para buscar una salida al hambre de África, pero los estados y los órdenes políticos se han desentendido por completo y la manera como se desentenderían de lo de Ruanda será un crimen histórico para siempre. Está todavía por definir cuál es el rumbo que este continente le va a dar a su propia historia. Y detrás de esto está la mano de toda la geopolítica que en el río revuelto de la redefinición histórica de África aprovechó todos sus conflictos para lucrarse de ellos. Y la Guerra Fría no hizo nada distinto. Agravó y ahondó aún más las diferencias y las turbulencias que se presentaban en sus propias sociedades, creando conflictos ficticios, alimentando conflictos eternos con armas que los hacían genocidas, llevando ideologías que nada representaban para ellos dentro de sus esquemas, utilizándolos como áreas de influencia. Y en esa medida agravó e hizo muy difícil, casi imposible, el logro de unas sociedades políticamente armónicas y económicamente viables en el momento en que África estaba naciendo a la independencia y a la autonomía como países y como estados nacionales. Prácticamente aborta estas posibilidades por meter allá una pelea que no tenía nada que ver con los africanos. Asimismo, las guerras mundiales tampoco tenían que ver con los africanos y sin embargo los llevaron a pelear a los campos de Europa por cosas que a ellos ni les iba ni les venía. África sucumbe en la Guerra Fría y en la posguerra fría. África busca de nuevo una salida, pero hasta allá, hasta los confines del África, llegaron las influencias de la Guerra Fría, sin que ella tuviera nada que ver ni en Yalta, ni en Potsdam, ni en el fin
ni en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ni en el asunto del capitalismo, ni del comunismo. Nada de lo que se dirimía en el mapa de la Guerra Fría tenía que ver con África y, sin embargo, a ella le cayeron los platos rotos. Pero la Guerra Fría, como no abandonó ninguna región ni dejó títere con cabeza, llegará también a América Latina y en América Latina hará lo suyo. De ello hablaremos en el siguiente programa. Es así como hemos llegado al final de este programa. Impresionante la narración, el material que nos ofrece Diana Uribe. Qué barbaridad lo que podemos ver en cuanto a cómo se antepone el lucro a la humanidad. Es impresionante. De aquí seguramente sacaremos conclusiones muy valiosas para la utopía de cambiar el mundo y producir un mundo mejor. Muchas gracias de nuevo, gracias por la sintonía. Le pedimos nuevamente que si considera que estos programas valen la pena, que nos ayude, que nos recomiende y será entonces hasta la próxima. Pásela muy bien.